¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, esto fue el miércoles, ¿no? Sí, fue el miércoles, como vos bien decís. Nosotros en el año 2021 presentamos una ley, la 10.874, que crea un sistema integrado de ciencia y tecnología. Ese sistema, como bien vos decías, crea un consejo consultivo, también crea fondos específicos, la administración de esos fondos para la inversión en ciencia y tecnología y el fomento de la misma. Bien. Lo que ocurre es que a esta altura del año ese consejo no se ha convocado. Claro. Y nosotros, ¿por qué pedimos que este consejo se convoque? Porque quienes asisten al Consejo de Ciencia y Tecnología son representantes de la universidad, de INTA, del propio Estado, quienes debaten la administración de estos fondos y hacia dónde se dirige la inversión. ¿Qué es lo...? Digo inversión porque nosotros lo entendemos de esa manera a los procesos de investigación. Claro. Lo que ocurre es que lamentablemente los fondos nacionales, bueno, no están llegando de la manera que llegaban antes, y tuvimos reuniones con representantes de CONICET, de distintos institutos de nuestra provincia, con becarios, que lo que nos dicen es, tampoco hay un ámbito en la provincia en el cual nosotros podamos acercar nuestros reclamos. Por eso es que presentamos este proyecto de resolución. Los proyectos de resolución en la Cámara de Diputados lo que hacen es instar al Ejecutivo a que avance en una determinada dirección, y aquí lo que nosotros exigimos es, bueno, convoquen al Consejo Consultivo, convoquen a las partes que están con situaciones muy apremiantes. Yo lo decía en la sesión, nosotros recibimos a jefas y jefes de institutos de investigación, de CONICET, algunos radicados en Diamante, y los que nos dicen es, nosotros pagábamos la boleta de la luz del instituto donde funcionan, y nos vino hace 2 meses 100.000 pesos, y ahora nos vino 600.000. No tenemos con qué sostenernos. Entonces, bueno, se necesita urgente una respuesta contundente para quienes entendemos que la ciencia y la tecnología son clave en el desarrollo de la provincia y de los pueblos. Está bien. ¿Han hablado con Frigerio sobre esto? ¿Han tenido la posibilidad de consultarlo? No. Pronto, ¿cuál es su pensamiento o su opinión en relación a este tema? No. Nosotros hemos hecho un pedido en la Cámara, que es lo que nos corresponde dentro de las herramientas que tenemos. Y por un lado esto, ¿no? Sí, a veces se dice o se tienen las muletillas de que la ciencia y la tecnología son una bandera importante, que son necesarios. Lo que está ocurriendo en Entre Ríos es que necesitamos las políticas concretas. Y esa política concreta también tiene que ver con, como vos bien decías, citando al gobernador, a Rogelio Frigerio, bueno, ¿qué medidas está tomando la provincia frente al desfinanciamiento nacional? Digo, el Estado Nacional está recortando en educación, en universidades. Nosotros, por la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología de la Nación, el porcentaje que era 0,39 que correspondía para este año ya se redujo a un 0,11. Bueno, los estados provinciales, Rogelio Frigerio, el gobernador, tiene un reclamo concreto frente a eso, hacia Javier Milei y la política de achique, de reducción de las universidades, de los campos de la investigación. Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Nos encantaría que esa representación sea en ese sentido, porque son muchos y muchas entrerrianas los que dedican su vida a la investigación. Y si me permiten, cuento algo. Sí. Los procesos de investigación son de largo plazo. Sí. Entre que uno se recibe, empieza un proceso de investigación o logra ingresar a CONICET, que es un organismo de muchísimo prestigio, que además permanentemente está teniendo pautas de presentar las pruebas, de que uno va cumplimentando la carrera, una vez que ingresa a carrera, ¿verdad? Digo esto porque a veces se titula ñoquiset, tratando de financiarlo, y bueno... sabemos de manera totalmente irrespetuosa y despectiva, el potencial que tienen estos investigadores, y cuando el Estado interrumpe las becas o interrumpe el financiamiento, esos investigadores que le dedicaron capaz 7, 8, 10 años de su vida a un proceso de investigación, bueno, queda no solo esa vida trunca, sino también queda un proceso de investigación complejo o un grupo de investigación que lo que nos contaban los investigadores en Entre Ríos es la primera vez en este momento histórico donde los investigadores de CONICET son grupos armados casi totalmente por entrerrianos. Entonces, estamos muy preocupados porque es un momento donde hay que impulsar y fomentar y no retroceder. ¿Se tiene conocimiento, Estefanía, de la cantidad aproximada de investigadores e investigadoras en estos momentos? Bueno, de CONICET específicamente tenemos más de 230 en la provincia, que es
muy poco en relación a la región centro. Esto también hay que decirlo, digo, nuestra provincia siempre ha estado desbalanceada respecto de Santa Fe, de Córdoba, pero en los últimos años se estaba dando un impulso que estamos en el momento de potenciarlo y no que vaya en sentido contrario. ¿Por qué hacemos esto, o estas entrevistas, o presentamos estos proyectos? Bueno, para sensibilizar a la comunidad, para que acompañen estos reclamos, para que muchas veces la gente que investiga tiene vidas muy para adentro, adentro de su computadora, de su investigación o su grupo investigativo, y hicieron una jornada federal en todo el país este fin de semana que pasó, que se llama Elijo Crecer. Estuvieron aquí en la Plaza Alvear, sobre calle Buenos Aires, visibilizando por qué la ciencia es importante, por qué el sistema científico-tecnológico necesita de inversión del Estado. Y en la sesión lo decíamos nosotros, el rol que tuvo el Instituto Malbrán, por ejemplo, en la pandemia, digo, fue clave. Si no tenemos científicos investigando cómo resolver, frenar un virus con una vacuna, si no tenemos científicos cuidándonos... Digo, con los medicamentos, con todo, ese sistema empírico sobre el que se viene sosteniendo la sociedad, bueno, nosotros creemos hoy que lamentablemente se pone en cuestionamiento por gente que tiene altísimas responsabilidades institucionales, y eso es de profunda preocupación, pero también, bueno, hay que denunciarlo. ¿Han hecho alguna otra presentación que vaya en este sentido en cuanto a otras cuestiones que también la Nación... con la que no está cumpliendo, ¿no? De alguna manera. Sí, ¿Y cuál es el resultado que han obtenido también? No, yo lo contaba hace poquito en una entrevista. Nosotros presentamos a principio de 28 de febrero, creo que fue, un pedido de informe también respecto de los recortes que ha habido. Nosotros sabemos que hubo recortes, por ejemplo, FONID en educación, algunas pautas que se van recortando del sistema de salud, que hacen que después, lamentablemente, los hospitales tampoco tengan los medicamentos y que tengan los resguardos que deberían tener. Nosotros presentamos un pedido de informe sobre medicamentos oncológicos específicamente para el Hospital San Martín, que nos hicieron llegar la demanda, pero bueno, no hemos obtenido respuestas todavía. Nosotros esperamos que haya un mayor compromiso con todo lo que vemos como recorte del Estado Nacional para con las provincias, porque eso lamentablemente no puede tener un discurso dual. ¿Y por qué digo dual? Porque Rogelio Frigerio muchas veces va a los medios nacionales y dice que va a acompañar la ley de bases, que va a acompañar las medidas que impulsa mi ley, pero cuando habla en medios locales tiene una postura un poco más ambigua, o sus funcionarios nos dicen que ellos no lo acompañan a mi ley. Bueno, el dato de la realidad es que hoy Rogelio Frigerio acompaña las decisiones de Javier Milei, y que eso en nuestra provincia es totalmente nocivo para la calidad de vida de los ciudadanos. Entiendo que ahora está en Alemania en distintas reuniones tratando de buscar una manera de financiar la obra pública que se sostenía hasta que asumió esta gestión por fondos nacionales también. Bueno, ¿no? Deberá dar cuenta cuando vuelva a nuestra provincia cuáles fueron los resultados de esa gira. La verdad es que nosotros no tenemos una hoja de ruta de hacia dónde y cómo son las reuniones de esta gira. ¿Estas cuestiones pueden llegar a terminar en la justicia? Digo, cuestiones que tienen que ver con financiamientos, subsidios y cosas que están contempladas en la ley, por leyes, distintas leyes, y que no la se Nación, cumplen. claro, no las cumple, pueden terminar en... Sería importante que tengamos, como te decía, una decisión política del gobierno de la provincia de, primero, defender dentro del marco de la democracia y de los acuerdos democráticos que se construyen. Hay otros gobernadores que sí están generando acciones y canalizando las demandas. Bueno, todavía Rogelio Frigerio no lo está haciendo, y nosotros lo que estamos tratando de hacer desde la legislatura, con nuestra verdad, que es relativa, es decir, bueno, es importante que alguien le preste atención a la salud, en especial lo que está ocurriendo en los hospitales, que le preste atención al sistema científico-tecnológico de nuestra provincia, de primera mano que se cumpla con la ley provincial que tenemos, pero que también se hagan los reclamos que corresponden a nivel nacional. Digo, tampoco se están acompañando los reclamos de los intendentes respecto a lo que ocurre con el transporte. Digo, tenemos un Estado nacional que ha dejado de subsidiar, pero tampoco tenemos gobernadores acompañando a los intendentes que se encuentran con una problemática muy compleja de resolver, porque en la relación de fuerza
fuerza, un intendente solo no puede resolver el problema del transporte cuando el Estado Nacional decide quitar los subsidios. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Y más que nada, todos los meses lo mismo. En una ciudad como la nuestra, y hablo específicamente de Paraná, yo era concejala cuando se creó el marco regulatorio. El marco regulatorio que creó el mismo gobierno que hoy tiene, el mismo signo que hoy gobierna la provincia de Entre Ríos, creó un marco regulatorio que nos dejó a los ciudadanos de rehenes de una empresa que lo único que buscaba era la renta extraordinaria. Entonces, bueno, hoy es muy difícil la situación en la que se encuentra. Nosotros sabemos que la intendenta Rosario Romero y todo su equipo trabajan permanentemente para encontrar soluciones y la verdad es que el compromiso que hay en eso es fortísimo. El dato de la realidad es que las empresas tienen exigencias de un contexto que es completamente distinto, que es el que digo, un Estado nacional que decidió retirarse de sus responsabilidades con las provincias y no vemos un gobernador o una provincia que nos esté defendiendo frente a todo esto que se recorta: educación, transporte, ciencia y tecnología, salud, es ni más ni menos que nuestra vida cotidiana de todos los días. Totalmente. Ni hablar. Bueno, ¿y qué otras cuestiones hay en carpeta en la Cámara de Diputados de la provincia a futuro, en las sesiones que vienen? Bueno, nosotros estamos trabajando iniciativas en el bloque que tienen que ver con educación, que tienen que ver con específicamente la primera infancia. Estamos trabajando en iniciativas de acompañar todos y cada uno de los reclamos de resortes de la sociedad que vienen y nos dicen, bueno, somos trabajadores despedidos del Estado Nacional, necesitamos que alguien visibilice esto con un reclamo. Vamos a tener reuniones el cierre en del pocos ENACOM días. hace poco. Sí, sí. También las personas que estaban con el Plan ENIA a nivel nacional, muchas personas acá trabajando desde el sistema de salud de manera articulada con educación. Bueno, hay un número, ¿no?, de gente que ha quedado sin su contrato. De alguna manera. Eso vamos a presentar un pedido de informe también para saber qué va a ocurrir con eso. Y es fundamental dar la discusión de esta manera. Yo les agradezco el espacio. A veces a quienes somos opositores nos cuesta tener un lugar a donde expresarnos, pero hay muchas y muchos entrerrianos que la están pasando muy mal. Recién ustedes mostraban imágenes acá antes de que empiece de Gualeguay. Nosotros estuvimos en Gualeguay en esas jornadas dolorosas de la inundación acompañando. Y la verdad es que mientras el discurso del odio y del individualismo se promueve en la gestión de Javier Milei y muchísimos funcionarios del gobierno de Frigerio lo replican, también hay una comunidad que se sigue organizando, que sigue generando estrategias de acompañarse y bueno, creo que nosotros desde el bloque nuestro estamos dándonos las estrategias de acompañar esa escucha, de acompañar esos reclamos, de hacerlos visibles. Presentamos hace poco un proyecto de emergencia en materia alimentaria, que fue una demanda de la Mesa contra el Hambre. Y la verdad es que es reforzar los lazos de comunidad y solidaridad en estos momentos, pero también que quienes tienen responsabilidades de Estado cumplan con ellas. Pues es que hay una reflexión que tengo ganas de hacer que tiene que ver con esto, que me parece súper peligroso y que no tenía... Hasta acá me parece en este tiempo en lo que uno se ha desarrollado por ahí en la vida y profesionalmente, que es que nunca pasó que cuando cerraban una entidad que funcionaba a nivel de la Administración Pública Nacional, un sector de la ciudad festejara. ¿Sí? Eso me parece tremendo. ¿Sí? Alegrarse porque otro argentino se queda sin trabajo porque supuestamente son ellos los que lo solventan a través del pago de sus impuestos y haciéndolos responsables a ellos por la situación de crisis que hay en el país. Me parece terrible. Pero además pongámonos cada uno de nosotros totalmente injusto también, en situación, ¿no?, de ciudadano cuando tenemos que ir a sacar un DNI o el DNI de nuestro hijo o hija que acaba de nacer, cuando tenemos que ir a hacer una jubilación al ANSES, ¿qué queremos del otro lado? Que nos atiendan bien, respuesta, sí. Que no tengamos que esperar mucho tiempo, que el sistema funcione. Bueno, eso lo hacen trabajadores y trabajadoras, lo hacen seres humanos que además el tiempo de trabajo en las oficinas, en el Estado,
genere una expertise que no da lo mismo que esté una persona con experiencia de gestión frente a un área en particular. Nosotros hoy estamos denunciando que se cerraron las oficinas del ANSES en Feliciano, en Federación, en San Salvador. Yo les cuento, no sé si conocen Feliciano, Federal, si conocen el norte de nuestra provincia. Bueno, los ciudadanos de Feliciano, si se cierra esa oficina, el único recurso cercano que tienen de todas las prestaciones que ofrece ANSES es Concordia. Claro. Entonces, celebrar que un entrerriano del norte de nuestra provincia tenga que viajar con las complicaciones y la necesidad de recursos que eso genera para ir a hacer un trámite hasta una ciudad cabecera, genera una preocupación enorme. Por eso necesitamos, bueno, también que el Estado provincial han instalado, porque les conviene también a través de un mensaje mediático, ¿no? que el empleado público es un chanta, que es un ñoqui, que no hace nada, que cobra y no va a trabajar, ¿no? También ese mensaje se ha venido escuchando desde hace bastante tiempo, y es meter todo a la Administración Pública Nacional en una misma bolsa, me parece totalmente injusto y que realmente no es así. Entonces está bueno también hacer este tipo de reflexiones de vez en cuando, ¿no? Sí, también en ese sentido, ¿a qué valores o a qué emociones apelamos cuando hablamos con el otro? No importa si nos conocemos o no nos conocemos, pero digo, ese sentimiento de alegrarse porque uno pierde un trabajo o desprestigiar la idoneidad o el compromiso de otro en otro trabajo, no nos va a hacer mejores personas y no nos va a hacer vivir en una comunidad mejor. Entonces creo que hay que apelar a la solidaridad, al acompañamiento de quienes las están pasando muy mal. Nosotros, las historias de investigadoras, investigadores y becarios que hemos conocido en este tiempo tienen un valor humano que a veces es difícil de contar. Hemos conocido paleontólogas de la provincia de Entre Ríos. Yo no sé si los oyentes saben que hay paleontólogas en la provincia de Entre Ríos que investigan y que cuidan el patrimonio. Es muy potente lo que ocurre y muchas veces, quizás todavía, como digo, es un proceso incipiente en Entre Ríos, no han llegado a dar altísimos canales de divulgación de lo que hacen. Pero uno no puede no empatizar con alguien que dedica su vida a la investigación. Sí, sí. Bueno, también lo que ha sido el golpe para quienes orientan las investigaciones a las ciencias sociales, ¿no? Por parte del gobierno nacional, denostando, denigrándolo. La cultura, los festivales, decir que los artistas, ¿no? van atrás de la plata del Estado. También eso es una afrenta que no se puede permitir. Iniciamos, creo que fue uno de mis, si no fue el primer proyecto que presenté, fue justamente un proyecto de declaración repudiando y preguntando también cuál iba a ser la política pública que iba a amortiguar ese impacto en la provincia respecto de los festivales culturales y los festivales provinciales y nacionales que se dan. Muchas veces esos festivales no solo es la posibilidad de que un artista local tenga su primer o segundo escenario y después pueda hacer una gira que le posibilite llegar a un Cosquín o hacerse conocido, sino también es la posibilidad de que en nuestros pueblos haya grandes eventos, grandes posibilidades artísticas que nos encuentran, digo, ir en contra de la fiesta del mate, ir en contra de la fiesta del Festival del Ternero, ir en contra de la identidad de nuestra provincia. Por eso digo, más allá de la carga peyorativa que se pone contra el festival, ¿por qué no? Porque sale plata, porque es caro, porque es gasto. Bueno, la verdad es que yo siempre digo que el discurso no hay plata, a mí siempre me hace mucho ruido. No hay plata. No hay plata en el bolsillo de los trabajadores. Claro. No hay plata. Para algunas cosas sí hay. Pero evidentemente cuando uno ve los balances de grandes empresas y las rentas extraordinarias que están teniendo desde el cese de la pandemia para acá, esa gente sí tiene plata. Entonces lo que no hay es un Estado decidiendo que los recursos lleguen a los trabajadores. Y eso es claro en un proyecto como el que representa Javier Milei cuando él dice que el mercado se regule solo. Que el mercado se regule solo implica que los poderosos se van a llevar puestos los derechos de muchísimos argentinos y argentinas. Y yo sé que esto que digo puede no gustar a mucho votante de Milei o a mucha persona que creyó con mucho compromiso de que Milei iba a solucionar las cosas. Y eso uno lo entiende y lo respeta. Pero hay un dato. Javier Milei dijo que
iba a estabilizar la economía, que iba a bajar la inflación, que nadie iba a perder sus derechos. Que el ajuste le iba a pagar la casta. Que el ajuste le iba a pagar la casta, y la verdad es que desde que asumió para aquí, la casta somos aquellos que todavía no estamos pudiendo tomar el colectivo porque nos quitaron los subsidios de los colectivos. Sí. La casta somos aquellos que no podemos investigar. La casta somos los que no podemos acceder a los beneficios que tenía, por ejemplo, ENACON. La casta somos los trabajadores de agricultura familiar que nos estamos quedando sin trabajo. Bueno, si eso es la casta, evidentemente es un discurso con muchísimo odio y violencia que está yendo contra resortes muy caros a la identidad argentina. Y eso es lo que me parece que hay que poner un poco en tensión. Digo, si vamos a querer seguir siendo orgullosos de vivir en un país que la educación es pública, que la salud es pública, bueno, demos algunas discusiones. Si eso no nos importa, si decimos, bueno, hay que pagarla, bueno, hay que hacerse cargo que estamos yendo contra la historia de un país que le abrió los brazos al mundo y que es un país cuya base, cuyo resorte identitario se ha fundado muchos de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, en una tierra que los recibió para crear una Argentina solidaria, inclusiva, de brazos abiertos. Entonces, muchas veces cuando se presentan proyectos, y se presentaron aquí en la legislatura provincial, limitando la salud para los inmigrantes o limitando la salud para... Digo, es desconocer la historia de nuestro país. No pasa en todos los países del mundo que tengamos el nivel de empatía, y me atrevería a decir que tampoco pasa en todas las provincias el nivel de empatía, de solidaridad, de cercanía que tiene el entrerriano. Entonces, hay valores que tenemos que cuidarlos porque, bueno, nos hacen vivir en una comunidad mejor. Totalmente. Estefanía, un gusto haberte tenido por acá. La verdad que empezamos hablando de esto del pedido de se fue diversificando un poco la